tardes, bienvenidos un día más a nuestro Desde la Barrera. No es el último, ¿eh? Mañana estaremos aquí con ustedes porque vamos a hacer un pequeño balance de la feria que ayer finalizaba sus festejos a pie con ese triunfo tan rotundo de Roca Rey. Se lo contamos en este vídeo. Ahí han visto como vimos nosotros el festejo de ayer, pero hoy hay toros también en el Coliseum. Les he dicho solo festejo a pie, pero hoy acaba la feria, acaba el abono con la corrida de rejones, con un cartel además que es uno de esos carteles que dan título a la feria de leyendas, y es que se despide una leyenda como es Pablo Hermoso de Mendoza, y lo hace acompañado de Guillermo Hermoso de Mendoza y de un rejoneador que debuta en Burgos y al que tenemos la suerte de tener con nosotros, que es Sergio Pérez de Gregorio. Sergio, muy buenas, ¿cómo estás? Bien, la verdad que muy bien. Bienvenido a Burgos. ¿Conocías la plaza, aunque sea de espectador? Sí, la verdad que todos los años vengo, llevo viniendo 5 o 6 años seguidos, y la verdad que es un sueño poder estar hoy aquí en vez de espectador de rejoneador. Vamos a contarle a la gente, porque igual, claro, es que eres tan joven que igual la gente no te conoce. Tomaste la alternativa el año pasado en Valladolid, pero ¿quién es Sergio Pérez de Gregorio? ¿Cómo empieza su afición por los caballos y por el rejoneo? Pues Sergio Pérez de Gregorio es un chaval que desde pequeñito siempre le ha gustado mucho los caballos, ¿no? Y la verdad que desde que mi padre empezó a tener pocos caballos, ¿no? Porque lo teníamos como un hobby, y yo tenía mi pony y iba con él a todos los lados, estaba todo el santo día con mi pony. Y poco a poco pues fui empezando a montar caballos más grandes y todo, hasta que un día un buen amigo me regaló un caballo que había corrido muchos encierros, y con ese empezó mi andadura en el mundo del toro, ¿no? Empecé a entrar con él a separar, siempre que se arrancaba una becerrita muy pequeña, porque tenían 8 o 10 años, yo era muy pequeño, pues ya me picaba la curiosidad por darle una vueltecita, y así poco a poco hasta que en el 2019 debuté ya como profesional. Pero no, si ya es difícil ser matador de toros, o llegar, o ser novillero, ya montar una cuadra completa y meterte en este mundo, entiendo que es mucho más complicado, porque tienes que preparar a los caballos. ¿Cómo fue esos momentos de preparación? Sí, la verdad que es muy complicado tener una cuadra muy completa. Yo empecé con 5 caballos, viejetes, que fueron los que me enseñaron a mí. En el mundo del caballo se suele decir jinete nuevo, caballo viejo, ¿no? Pues esto es igual. Y la verdad que ellos me enseñaron. Y ahora después he ido yo preparando mi cuadra desde cero, mis potros, domados por mí ya directamente, y criados muchos también por mí. Y la verdad que ahora estoy con una cuadra no muy amplia, pero sí muy joven y muy hecha a mí, que es lo importante. Cuando empiezas a domar un caballo, cuando lo estás criando, ¿qué pides? Porque entiendo que no te van a valer todos. ¿Qué le pides a un caballo que tú digas, este va a ser? Pues es muy complicado, ¿no? Depende de muchos factores. Pero lo primero, que tengan habilidad, que sean buenos en doma, que tengan cabeza, que tengan un físico bonito, el cual puedan desarrollar esa fuerza que necesitan también para torear. La verdad que luego vengan de líneas de torear, que sus padres, sus abuelos, sus madres, todo venga de caballos que han estado toreando o que tengan hermanos toreando. Y pues poco a poco, con todo eso, de vez en cuando salta alguno que sirve. ¿Y cuánto te lleva preparar un caballo desde que tú lo coges hasta que ya consideras que le puedes debutar en una plaza? Pues yo ahora estoy tardando unos 2 años, solo entre la doma y ponerlo a torear. Pero entre cría y todo, unos 6. Y estamos hablando de ¿cuántas horas? ¿Cómo es un día normal en tu vida? Pues muchísimas, la verdad que yo empiezo a montar a las 8 de la mañana todos los días. ¿Pronto? Y pronto, sí, la verdad que me gusta madrugar y empezar a montar pronto. Y pues luego hasta que termino, hay veces que me dan las 8 de la tarde, las 9, las 10, depende cómo me haya ido el día. Sin parar de montar, de seguir aprendiendo, entiendo, ¿no? Parar muy poco, ¿no? Y la verdad que aprendiendo todos los días un montón. Porque, ¿de quién aprendes? Es decir, me imagino que tenéis espejos, como tienen los matadores de toros, que dices, me gustaría tener de Pablo esto, por ponerte nombres, o de Diego esto, o de X. ¿En qué te fijas? ¿Qué es lo que te gusta y cómo te sientes tú más cómodo?
Pues yo la verdad que me fijo en todos mucho, ¿no? Tanto de las figuras como del que también está empezando, como yo. Pero yo creo que yo soy muy autodidacta y que es como más me gusta a mí ser, ¿no? Porque eso va a marcar mi diferencia. Y desde que tomas la alternativa, ¿cómo estás viendo, incluso antes, cómo está el mundo del rejoneo desde dentro? ¿Cómo lo vives tú para entrar en carteles, para entrar en ferias? ¿Cómo está? Pues la verdad es que está complicado, ¿no? Hay que tener un nivel muy grande, pero bueno, poquito a poco esta de Burgos va a ser la tercera corrida después de mi alternativa, la primera en una plaza de segunda, y la verdad que vengo muy preparado, ¿no? Y si todo sale bien, yo creo que voy a dar una tarde de la que hablar. ¿En qué caballos se tienen que fijar? Me imagino que me vas a decir en todos, pero igual hay alguno que los espectadores no se pueden perder esta tarde. Pues se tienen que fijar en un caballo que se llama Níquel, que hace una cosa que ahora en el mundo del toro no la hay, que es el quiebro al revés. Ajá. Será uno de los, a lo mejor un par o tres caballos que hay haciendo el quiebro al revés. Vamos a explicarle a la gente, pues claro, damos por supuesto, esto lo digo siempre con los toros cuando nos ponemos a hablar de toros, que la gente sabe lo que es un quiebro al revés, pero igual no tiene por qué para que se fijen exactamente en cómo es esa suerte. Cuando hablamos de un quiebro al revés, ¿de qué estamos hablando? Pues el quiebro al revés es como un quiebro normal, ¿no? Pero en vez de hacia la derecha, nosotros clavamos también por la derecha y el caballo toca hacia la derecha y sale hacia la izquierda. Vale, muy bien. Pues el quiebro al revés entra a la izquierda y sale hacia la derecha y nosotros clavamos al violín, que le da ese punto más de dificultad. ¿Y eso para los caballos es igual de difícil, entiendo, que el quiebro normal, o es más difícil? Entiendo que para ti es más difícil porque lo tienes que poner al violín, pero para el caballo... Para los caballos pues tienen que tener la habilidad a ese lado, porque son como nosotros, hay caballos diestros y hay caballos zurdos. Entonces tienen que tener esa habilidad a ese lado y ellos verlo por ese lado. Entonces tiene ese punto de dificultad extra. ¿Cómo te encuentras tú más cómodo? Porque vemos, lo hablábamos antes también, fuera de cámara, claro, sobre el tema de diferentes escuelas, ¿no? El toreo más clásico, el rejoneo más clásico, el más vistoso. ¿Cómo te encuentras tú más cómodo? Pues yo tengo mi punto de toreo clásico y otro punto, como por ejemplo con los quiebros de níquel o los quiebros de breo, que le dan ese toque de espectacularidad que yo también busco. O sea, que solo nos queda animar a la gente para que acuda esta tarde al Coliseum a partir de las 6:30, porque van a disfrutar. Y además debo decir que este año el programa está dando suerte, porque tuvimos aquí a Ismael Martín, cortó 2 orejas, tuvimos aquí a Morenito, cortó 2 orejas, vale, tuvimos a Emilio, es verdad que no le sentamos, pero le hicimos una entrevista en el patio de cuadrillas, no cortó 2 orejas, indultó un toro, solo nos faltó Rocarrey, que es el único que se ha ido sin tal, pero puede ser un buen bajío para Sergio en su debut aquí. Muchísima suerte, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y ustedes no se vayan, que seguimos hablando de caballos, de toros, de rejones, no se vayan. Seguimos hablando, como les decía, aquí en nuestro Desde la Barrera. Hoy hemos cambiado la parte taurina y estamos aprendiendo. Si ya aprendemos de toros, imagínense ustedes de caballos, que es en lo que estamos probablemente casi todos los aficionados un poco más verdes. Y me hace mucha ilusión, además, que debute aquí en el programa y sentarle aquí conmigo, porque yo le escucho en Guantoro y yo le escuchaba también antes hablar de caballos y alucinaba, porque es que es increíble cómo habla Rafael Peralta. Muy buenas, bienvenido a Burgos. ¿Qué tal en estos primeros momentos aquí? Pues muchas gracias, la verdad que encantado, es una tierra que la disfruto mucho y la verdad que una tarde que se presenta con muy buen ambiente, así que feliz de estar aquí. Porque además hemos tenido aquí a tu torero, porque vienes con Sergio. ¿Cómo surge esa relación? Pues mira, surgió de la siguiente manera. Yo conocí a Alberto de Tauromoción de hace algún tiempo y me comentó un día estando en casa con un tema de vacas para unos recortes y tal. Estamos allí y fuimos a tomar algo y me dice, oye, te tengo que contar un proyecto, te llamo en unos días
porque creo que es un proyecto que puede ser ilusionante si sale adelante. Y entonces me dijo que había un chico en Salamanca que tenía muy buena proyección, y yo ya me había fijado en él también anteriormente, y que me parecía si los dos lo apoderamos. Y la verdad me pareció un proyecto muy bonito. Estuvimos en la finca, estuvo rejoneando unas becerras, le vi muy buena cuadra, muy preparado, muy metido en la profesión, con cualidades para llegar alto en esto. Y entonces pues decidimos de salir adelante en el proyecto y en fin, lo estamos apoderando entre los dos, de la mano de Tauromoción, y la verdad que encantado, porque ya lleva 2 tardes en Ledesma y Alba de Tormes y han rodado bien las cosas, las dos salió a hombros. Creo que tiene una cuadra que está bastante preparada, dentro de lo que es un chico de 22 años, Claro. que obviamente le queda mucho recorrido y hay cosas por pulir, ¿no? Pero que es verdad que bueno, lo importante está ahí, ¿no? Lo importante que es él, y es pues todas las virtudes que tiene. Es un chico que tiene buena equitación, que es muy importante para ser buen rejoneador, tener base de equitación, anda muy bien a caballo, tiene sentido de la lidia, del toreo, y después un chico que tiene ese hambre, ese celo por querer llegar, por querer ser. Y le acompaña, yo creo que una cuadra de caballos muy interesante, y vamos a ver si hoy en Burgos pues ruedan también aquí las cosas. Más allá de esa labor de apoderado, entiendo que también le das consejos de monta de rejones, porque tú lo has mamado desde pequeño. Sí, le intento aconsejar. Él es verdad que es un chico que tiene visión para ver las cosas, pero comentamos y al final esos comentarios pues enriquecen mucho, ¿no? El contrastar, ver una opinión, ver otra, y yo todas las corridas pues intento estar cerca de él, cuando cambia los caballos, cerca del padre. Después de cada toro comentamos cómo hemos visto un caballo, otro, para el siguiente toro igual, qué posibilidad hay para sacar, cómo está transcurriendo el comportamiento de los toros, la lidia, en fin, es un chico que la verdad que él tiene ganadería propia brava en casa, con lo cual también el aspecto ganadero pues lo tiene, está familiarizado, pero siempre pues todo lo que le puedas aportar pues lógicamente siempre es muy interesante. Porque hablabas de la equitación, de la afición, del sentido de lidia, pero entiendo también que son horas y horas encima de un caballo, ¿no? Sí, aquí la constancia es fundamental, como en el toreo a pie, ¿no? Pero tienes que estar dedicado a tu profesión en cuerpo y alma. Entonces tiene una parte vocacional muy importante, que tiene que nacer de ti. Porque son muchas horas, porque preparar un caballo es muy difícil, se ve ahí en un momento, pero después hoy día los caballos, el nivel de doma en el que salen a la plaza, cómo están sometidos, la alta escuela que hacen, que queden muy bien para que haya ajustes, pero que después no te tropieces y tú estés muy acoplado con ellos. Todo eso es un proceso de muchas horas, de pulir muchos defectos, de mejorar, en fin, y ir creciendo poco a poco. Decía que tú lo has mamado desde pequeño y has visto la evolución del rejoneo. ¿Cómo ha sido esa evolución hasta llegar ahora? ¿Y cómo ves ahora el panorama, tanto a nivel de rejoneadores, quizá por tu posición es más complicado hablar, como a nivel de público, de respuesta de ferias? Pues yo creo, la verdad, es difícil decirte, ¿no? Es verdad que antiguamente el rejoneo se vivía con mucha pasión. Yo recuerdo, por decirte, porque es la plaza más cercana que tengo, los domingos de feria por la mañana en Sevilla, 15-20 días antes, no había entrada para ver la corrida tradicional, que eran 6 rejoneadores. Yo creo que antes ha habido una época de oro en el rejoneo, que para mí quien la ponen arriba son los 4 jinetes de la apoteosis, que son Ángel Peralta, Rafael Peralta, por orden de antigüedad, Álvaro Domecq y José Samuel Lupi. Después hay otro momento de auge muy importante también, que es con la llegada, bueno, viene el maestro Manuel Vidrié, ¿no? Y otros grandes rejoneadores, como son Javier Buendía, Antonio Correa, Inés Cartagena, pero cuando llega Fermín Borges, los hermanos Domecq, pero cuando llega Pablo Hermoso Mendoza le da otro revulsivo a esto, ¿no? Y genera otro boom en el rejoneo. Hoy día pues quizás el rejoneo, yo creo que hemos salido reforzados de la pandemia y veo mucha gente joven e interés. Es verdad que hoy día se torea muy perfecto,
a caballo, las cercanías, ¿Qué es, pues torear muy perfecto. Eso es, para los que no... Es que antes, digamos, a lo mejor se podía hacer las cosas, el toro no estaba tan seleccionado, venía más fuerte. Ajá. Y todo era un poquito más, no había tanta esa sincronización de caballo y toro, que sí la había por momentos, pero el darle una vuelta, que te digo yo, a 2 pistas, al caballo, a la plaza, cosido a la grupa, no, digamos, no había ese nivel de perfección, no existía entonces. Si bien es verdad que antes había un toro de mucha emoción y riesgo, que te requería por la selección del toro de lidia, que lógicamente pues había que era más difícil, más peligroso en la plaza y tenía mucho mérito y era muy auténtico. Y hoy día pues es otro tipo de toreo, se ha ido perfeccionando mucho y bueno, pues yo creo que el rejoneo, la verdad hay muy buena plantel de rejoneadores y yo creo que necesitamos darle una vuelta de tuerca, apostar un poquito más por el toreo a caballo, porque es un espectáculo que es muy positivo para gente que no han tenido nunca acercamiento a las fiestas. Como primer espectáculo para ir con los niños, con la familia. Es un espectáculo también que sí es cierto que necesita educación taurina. Tienes que formarte un poco, porque si no, no sabes a qué te encuentras. Claro. Entonces el saber tú por qué se hacen de verdad las cosas cuando va un caballo de frente, lo que tiene mérito, que hay cosas que son más accesorias, de adornos, de tal, que acompañan, pero que el toreo es fundamental, el echar el caballo al pitón contrario, en fin, todas esas cosas. Y yo creo que es un espectáculo para disfrutarlo todo, porque yo creo que si el toro tiene movimiento, embisten al día, tal y como está hoy día los rejoneadores y las cuadras, pues podemos ver un gran espectáculo. Hablabas de cómo está, y a nivel empresa, ahora que estás también en esa parte del apoderamiento, ¿hay respeto al rejoneo desde el mundo empresarial? ¿Hay hueco? ¿Hay sitio? ¿Se le está dando el lugar que debe ocupar? ¿O parece que últimamente como que está en otras ferias, como que ya no aparece en ferias como Burgos, que tenemos la suerte de que sí? Hay un poco de todo, la verdad, ha habido un poco de todo. Ha habido estos años algunos que ciertos festejos pues han ido reduciendo. Madrid de 4 a 3, claro. Sevilla de 2 a 1, Jerez algún año no la ha dado, pero después se cerró Diego Ventura con 6 y puso la plaza hasta arriba, y han cambiado la fecha. Hay un poco de todo, la verdad que empresarialmente, lo que sí es verdad que a nivel de huecos que decía, pues no hay tanto sitio, porque claro, ten en cuenta que al dar un espectáculo o 2 únicamente de rejones, o a lo mejor dan una mixta o una corrida que abre un rejoneador por delante con 2 matadores de toros y después una de rejones, son 4 puestos. Entonces, al final lo que funciona son los carteles rematados. Un chico que la gente conoce poco es difícil, a no ser que haya un empresario que realmente apueste por él, claro, como es el caso de Alberto con Sergio, por ejemplo, y le dé sitio. Pero no es fácil para los chavales que empiezan. A mí me gustaría que estos trofeos que han creado ahora de la Copa Manuel Vidrié, sí, o Trofeo Manuel Vidrié, tipo la Chenel y eso, tuviera la fuerza necesaria, ¿no? Porque es verdad que si no, los que empiezan en esto de alguna manera se estrellan, porque es complicado entrar. Como les digo, cuando viene invitado tan interesante como Rafael, estaría horas escuchándole, porque además él lo decía, ¿no? Hace falta mucha educación, nos hace falta también a la prensa, porque a veces tenemos el rejoneo como algo secundario y es fundamental en la historia del toreo. Rafael, gracias por estar con nosotros, mucha suerte para esta tarde, ojalá las cosas rueden y ustedes no se vayan, que seguimos en nuestro Desde la Barrera. Bueno, hemos tenido protagonistas del día, pero hay una parte del día de hoy y de todas las corridas de rejones que no se ve, y vamos a intentar que nos cuenten y nos expliquen un poco qué es eso que no se ve de una corrida de rejones. Y para eso, además de un amigo de esta casa, tenemos un amigo que es mío también. Jonathan López, muy buenas. A ti no te digo bienvenido, pero no debutas, ya has estado con nosotros más años. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Hoy un poco más tranquilo, ¿no? Hoy mucho más tranquilo, hoy la verdad es que mucho más tranquilo que años atrás.
porque años atrás que te ha tocado, porque tú solías venir con Óscar, ¿cómo es una mañana? Ya no te digo el día anterior, que ahora me lo cuentas, pero ¿cómo es la mañana de la corrida de rejones? La mañana es frenética. Ajá. Es frenética, andas siempre deprisa y corriendo, tomando detalles, que siempre algo te queda colgando, pero para intentar pues, que quede todo lo más perfecto y lo más lujoso posible. Claro, hablamos de esa mañana, que son ya los últimos detalles, pero ¿cuándo empiezas a preparar todo? La caja de un rejoneador, a los caballos, esa parte que no se ve pero que tan vistoso hace luego. Pues realmente empiezas desde el día anterior. Desde el día anterior montas por la mañana, sueles montar la caja, tanto la caja de rejones como la de banderillas. Vamos a explicarle a la gente las dos cosas. ¿Qué son? ¿Qué es la caja de rejones? Vale, pues la caja de rejones se compone de los rejones de castigo, que se utilizan en el primer tercio, luego iría las cajas de banderillas y luego en el último tercio los rejones de muerte o último tercio. Son un poquito diferentes, pero se conectan de la misma manera y se visten de distinta manera. Más o menos, o sea, claro, nosotros cuando vemos que saca el rejón de castigo, lo clavas, saca la banderita, ¿eso cómo se hace? Más o menos, es verdad que no tenemos aquí una prueba, pero más o menos para que la gente se haga una Pues idea. nada, el rejón de castigo es una pieza de acero, ¿vale? Con sus correspondientes filos, que lleva un cono soldado y una cruceta para que haga tope a la hora de entrar. Y es un vaso cónico que ahí se conecta con una espiga de madera, ¿vale? Que es un taco de madera que se une al mango, ¿vale? Y ahí se le da una pequeña muerte, una pequeña muesca para que parta. Claro, o sea, ¿vale? Cuando tú clavas, se parte. haces un gesto y parte esa madera y va con un hilo y eso es lo que va rompiendo la bandera, Ajá. que es lo que hace que se despliegue la bandera. Claro, entiendo que evidentemente tienen muchos usos, no sé cuántos puede tener un palo y la bandera. Sí, no, eso sí, lo que es de usar y tirar es el taco, la espiga de madera. Ajá. ¿Y cuánto te lleva a preparar cada uno? Cada uno, pues 10 minutitos, una cosa así. Claro, y para un festejo de rejones en Burgos, por ejemplo. Pues haces una media de entre 8 y 9, porque claro, metes distintos tamaños, también un poco lo que te ha orientado el veedor o el apoderado, el que haya visto o el que ha afeitado los toros, te indica más o menos los pesos de los toros para saber tú orientarte qué tamaño le puede ir mejor o más grande, más chico, más ancho, más estrecho. Y un poco también depende de los gustos del rejoneador. Claro, porque luego vas a estar pendiente de lo que te pida él. Eso Tú es. le puedes ofrecer los 3, el que coja, o los 2. Él te dice un número, tú los tienes numerados, entonces cada uno pues un 3, un 2, un 4. Lo cual es frenético en el momento ese. Eso es. Claro. Esa es la caja de rejones, hemos Rejones. dicho. Y luego viene la caja de banderillas. La caja de banderillas, que se compone de banderillas largas, que es digamos el primer tercio de banderillas, que es las que usas. Luego habría banderillas cortas, que son la mitad, y las rosas, que son para adornarse ya antes del último tercio. Y eso también son desechables, las montáis cada se festejo. visten cada mañana. Ajá. Tú cuando las recibes, las limpias, las afilas un poquito, las das un poquito más de gusto a lo que el rejoneador te pide y las vistes con los colores más o menos pues con los que va a llevar la chaquetilla o lo de los lazos de los caballos. Ya son gustos y manías de cada rejoneador. Ajá. Por ejemplo, hay rejoneadores que sacan, según van los caballos enlazados, por ejemplo, si va con la bandera de España, pues le llevas banderillas con la bandera de España. Si lleva lazos blancos y rojos, pues las banderillas van blancas y rojas. O sea, esto es algo que jamás me habría fijado en una corrida de rejones, que parece que es como casualidad, ¿no? Pues pone esta banderilla porque sí. ¿Cuánto se tarda en preparar esa caja? La caja, pues Sí, entre claro. las dos cajas más o menos te puede llevar hora y media, 2 horas. Que lo tienes que hacer el día antes y la El día misma antes, mañana. eso es. Y luego siempre traes por si acaso, Ah, pues porque también influye si vas como director de lidia, Ajá. en caso de que suceda algo que nadie quiere, te tienes que hacer cargo Claro. del Como toro, matadores, del compañero claro. que has resultado con algún percance. Entonces tienes que llevar tus propias herramientas porque no... Claro. Entonces o las montas aquí o traes de más. Claro, esa es una labor, que es la de montar las cajas.
pero es que ¿cuánta gente puede estar ahora, esta mañana, en el Coliseum preparando también a los caballos? O sea, esa es otra parte que tiene otra... Pues los mozos de cuadra sueles llevar entre un mínimo de 3 a 5 personas. Ajá, que cada uno tiene encargado una misión, entiendo, o un caballo, no sé, no sé muy bien cómo va. Te divides un poco entre los caballos. Cuéntanos cómo se divide eso en una cuadrilla. Pues luego, pues me depende un poco también de la gente con la que lleves. Te haces más con unos caballos que con otros, o si tú tienes más experiencia, pues te quedas con los caballos más complicados, y el que viene un poco de nuevas, pues le dejas caballos más tranquilos, o que te coja caballos de rotación, ¿vale? Porque... ¿Qué es un caballo de rotación? No, claro, cuando haces la rotación... Como cuando nosotros hablamos de toros y damos por supuesto que todo el mundo lo sabe, pero ahora me doy cuenta que claro, que de rejones tampoco, un caballo de rotación... Cuando haces la rotación, me refiero, tú tienes en el patio de caballos, tú colocas todos tus caballos, una media entre 8 y 12 caballos, suele llevar cada rejoneador. Entonces pones de primeras los caballos de salida, porque el de paseillo ya le saca a él, entonces le cambias y le pones los de salida, luego los de banderillas y detrás los de último tercio. Y cuando él coge uno, el de salida, por ejemplo, tú ya tienes preparados 2 o 3 de banderillas. Tienes que ser un poco hábil y conocer un poco al rejoneador y ver cómo va surgiendo la lidia, para prepararle un caballo u otro, porque no es lo mismo un caballo de quiebros que un caballo que bata al pitón contrario. Entonces tú tienes que ya tener preparado el caballo, él te lo va a pedir, pero si tú ya lo tienes embocado y orientado, haces que la... Claro, porque eso, o sea, al final nosotros lo vemos, perdón que te estoy cortando, o sea, me parece un mundo tan desconocido. Tú eso lo tienes que hacer en un minuto, o sea... En menos de un minuto. Claro, no tardan nada. Según sale él, por eso te digo que si tú ya lo tienes preparado, según se baja un caballo, se sube en otro. Puedes tener 1 o 2 preparados porque ya sabes cuál te va a pedir. Luego, el conocer al rejoneador te ayuda mucho a saber qué es lo que te va a pedir y cuál necesita en ese momento. Y tú, pues él te dice, pues el de quiebros o el de... Entonces tú ya le tienes preparado. Esta mañana que estábamos también en la plaza, veíamos que ya había muchos caballos que tenían las cintas puestas, tal, que estaban trenzados. Más o menos, ¿a qué hora empieza? Para esa parte que no vemos, para esa parte de la cuadrilla que no vemos, ¿a qué hora empieza una mañana de rejones y cuánto se tarda en dejarlo todo perfecto? Claro, depende un poco del número de caballos que traigas. Si traes 8, 10, 12, ¿vale? Pero normalmente empiezas entre las 8 de la mañana, llegas a la plaza a las 8 o 9 de la mañana, sacas a los caballos, compruebas que están todos bien, les das una duchita si ves que en el transporte o en el camión así el viaje ha sido largo y han sudado, pues les das una duchita para refrescarlos y empiezas a preparar. ¿Vale? El preparar un caballo te puede llevar unos 45 minutos, 1 hora. Depende si lleva castañetas, si lleva lazos. ¿Que eso lo decide la gente de la cuadra, lo decide el rejoneador? Normalmente tú ya sabes incluso qué adornos lleva cada caballo. Lo único que, por ejemplo, yo le preguntaba a los rejoneadores que he ido, para el caballo de salida, ¿en qué color va a llevar la chaquetilla ese día? Por ejemplo, si lleva una chaquetilla azul, pues no le vas a poner unos lazos rosas. Claro. Para además tienes que tener gusto de colores, tío. Para que quede Cada un vez poco... me parece más difícil vuestro trabajo. Para que quede un poco todo armónico, o lo más armónico posible. Claro. Vale, ya tenemos montado todo, ya tenemos, creo que, un poco de conciencia de cuál es su trabajo. Ahora, para los que, porque claro, preguntarle esto a los maestros quedaba un poco extraño. Para los que no entienden mucho de caballos, pero esta tarde se van a acercar al Coliseum, ¿en qué nos tenemos que fijar? 3, 4, 5 pinceladas sobre qué sería lo que a pie podemos entender como un toreo clásico, como... No sé, ¿en qué nos tenemos que fijar para pedir una oreja, para que nos llegue, para que nos emocione? Pues mira, hoy por ejemplo el cartel que vamos a tener en Burgos, tenemos casi 2 tipos de toreo muy diferentes, muy distintos. Tenemos el toreo clásico de Pablo, ¿vale? Que es muy clavar al estribo, muy citar y batir al pitón contrario y dejárselo acercar. Y Sergio pues es un toreo más joven, más alegre, más de espectáculo, de llamar más a los tendidos, de calentar un poco más al público, como podríamos decir. ¿En qué fijarte? Pues sobre todo en la expresión del toro y del caballo. Cuando la gente se fija, no, es que la banderilla queda un poco más atrás, un poco más delantera, un poco más... Ya, pero muchas veces la banderilla es el fin. Yo, por ejemplo,
es mucho más bonito el verle cómo le cita, cómo le carga, cómo carga la suerte. ¿Qué es cargar la suerte en el caso de los rejones? Pues Para la cuando gente tú que te no está pones viendo. enfrentado al toro, Ajá. cara a cara, de poder a poder, por ejemplo, entonces tú lo vas tocando y te lo llevas. Y con la punta del pecho, el caballo, se lleva al toro y te deja clavar al estribo. Entonces cuando tú lo tienes aquí ya es dejar la banderilla. Sí, que luego el puede caer final. un poco más y... Pero sobre todo es la expresión del caballo. Que sea un caballo torero, que sea un caballo que quiera ir. Por ejemplo, una cosa muy característica de los caballos que son muy toreros es que guiñan las orejas. Cuando llegan al embroque con el toro, tú les ves que pliegan las orejas hacia atrás y les intentan morder. Estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo de caballos. En todos los años que has estado en este mundo, me imagino que anécdotas y momentos buenos y malos. ¿Qué momentos buenos te vienen a la cabeza de Bueno, estos momentos buenos muchos, sobre todo cuando ves que tu torero, que ya no es tu torero, porque es tu familia, es tu amigo, pasas muchas horas con ellos, y ves que triunfa y que las cosas han salido rodadas y que han salido como tú querías, ¿no? Pues porque se han alineado todos los astros y ha salido una buena tarde. Entonces ese día dices, estás pletórico. Claro. Y vas en la furgoneta cuando vuelves a casa y vas viendo vídeos y vas viendo, pues fíjate, pues mira aquí el caballo, que bien abierto la mano, cómo ha batido, y las tardes malas, pues va todo el mundo callado en la furgoneta, nadie dice nada. Claro. Esas tienen que ser terribles. Sí. Y bueno, y también me imagino que serán tardes malas si hay percance, claro. Sobre todo con los si hay caballos, percances. Pues al final estamos hablando de un animal extremadamente delicado. Pasas muchísimas horas y ya no solo, por ejemplo, hemos tenido la mala suerte de que a Pablo hace unos días tuvo un percance con uno de sus caballos y tuvo que ser intervenido en la plaza, las curas de los días de después. Más que el percance en sí, es la recuperación y el volver a enseñar a ese caballo a coger confianza, que quiera volver a torear, que no le haya cogido miedo. Me quedaría todo el programa hablando con él para aprender de caballos, que yo creo que los que somos aficionados a los toros tenemos esa asignatura pendiente del rejoneo. Me has descubierto cosas que no tenía ni idea, Me alegro. pero tiene una apuesta pendiente para el año que viene. Si la 8 hacía bien y Vive Radio de repetirnos, el año que viene tenemos una apuesta hecha. Por supuesto, Un reto aquí lanzado. Y cuenta con ello. No, vamos. Les vamos a dejar en duda para que nos tengan que ver el año que viene. No se vayan, que volvemos en 5 minutos, les da tiempo. Hoy hay toros, ¿eh? Hoy tenemos festejo en el Coliseum, les da tiempo a preparar la merienda. No se vayan. Volvemos a nuestro Desde la Barrera a ver qué pasó lista, no hay nadie que se haya quedado en la publicidad. Seguimos hablando de rejones, seguimos hablando de caballos porque hoy es el día de ello. Y además vamos a hablar con alguien que ya ha hecho este año el paseillo en el Coliseum. De hecho fue casi quien inauguró el ruedo este año, pero además le queda todavía mucho verano por delante y eso es lo que nos va a contar Alberto Borjas. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo fue aquí en el Coliseum? Pues bien, la verdad que bien, este año fue una vuelta de tuerca porque hubo invitados como el grupo francés Coli Voltaire desde Francia, Ajá. que fueron los que se robaron el show, todo se ha dicho. Que para los que no lo hemos visto y queremos irte a ver a otros sitios, ¿qué son? ¿Cómo son? ¿Qué Es el hacen? volteo cosaco, son los que hacen las acrobacias a caballo, Ajá. que va el caballo galopando a toda leche y se pasan por debajo, se saltan de un lado a otro. Bueno, fue el no va más. Mi duda es cómo acaban los franceses en Duende Ecuestre de Alberto Borjas. Bueno, porque digamos, esto se trata de hacer una multinacional. O sea, que puedes ir tú a Francia también. Estamos intentando hacer cambios, como los toreros. Qué bueno. ¿Y la gente respondió el otro día al Coliseum? Sí. ¿Les gustó? ¿Qué te dijo la gente luego? No, la verdad que solo hablaron de los franceses los primeros. Vaya. Se robaron el show y luego vino la Escuela de Danza de Burgos, que estuvo muy bien. Ajá. Hubo flamenco en directo con el número de la Garrocha, estuvo muy variado todo. Eso lo he visto yo, que además eras tú quien Sí, montaba a era caballo. yo. ¿Cuánto tardas en
en preparar un espectáculo así, en ordenarlo y en tener los caballos preparados para cada número? Bueno, pues digamos que cuando ya acabamos la temporada, cuando llega septiembre, octubre, toca ya un tiempo de ir pensando en cosas nuevas e incorporaciones, entonces pues ahí se pone todo el invierno por delante para trabajar en eso. Porque claro, entiendo, es verdad que lo tienes muy rodado porque llevas muchos años, pero que cada año hay que darle una vuelta y un punto, más allá de que te vengan los franceses, pero en tus propios números, ¿no? Claro, y se trata de meter pues caballos nuevos, hacer un poco la música, la decoración, un poco todo. Pero no lo haces todo tú, te tiene que ayudar alguien a elegir música, números y demás. Sí, ¿o bueno, no? mi hermana también hace ahí sus cosas, pero sí, un poco así entre todos. Teniendo en cuenta que además no es tu única ocupación, que haces 3000 cosas más. Sí, bueno, y precisamente ahora en este momento me pilla de mudanza, porque en septiembre yo me mudo a Miranda de Ebro, a una finca que me he cogido, y la abro después de 18 años cerrada, que era una ganadería de caballos españoles. Anda. Y la voy a abrir, está muy bien la finca. Claro, porque la idea entiendo que es también abrir al público para hacer espectáculos, para hacer celebraciones. Sí, va a ser un centro de eventos, Ajá. porque tiene como una placita toros, tiene un restaurante que se le lleva mi socio Carlos, esa qué parte bueno. es de él. Y bueno, espero que vayas a visitarnos. Hombre, por favor, a la inauguración no sé si llegaré, pero si no, después. Hablábamos del espectáculo, de tu duende ecuestre. Estabais el otro día en Burgos, pero ¿cómo se presenta el verano? Pues bien, más o menos como todos los años, haremos unas 45 fechas más o menos. Y Pero ahora, una cosa, con 45 fechas estás en el grupo especial de toreros y de rejoneadores. bueno, yo ya llevo 5 años en este número y no solo eso, vamos a plazas de capitales, como vamos ahora a Huesca el día 27 con Tauroemoción, vamos a Santander Capital, a Palencia. Palencia en septiembre, Santander En julio. agosto. Ah, en No, agosto. ¿Vosotros vais en Yo agosto? voy después de feria. Ajá. Además, siempre, Alberto, con esa finalidad también benéfica, ¿no? Sí, por eso es la gira verde. Ajá. Siempre claro. es con el ELA. ¿Cómo surge también esa colaboración con ellos? Porque el fundador del ASIL era amigo y vecino mío, que era Jesús Gómez, que falleció de esta enfermedad. Entonces, antes de que nos dejase, digamos, yo quise ayudarle haciendo los espectáculos, y luego, pues bueno, se me fue un poco de las manos, porque luego en cada comunidad pues trabajo con la asociación Claro. que toque. Qué bueno, o sea que la gente ya sabe, si no pudo estar en Burgos, tiene Huesca, tiene Santander, Y tiene Briviesca, Valencia. el día 20 de julio, Briviesca. Claro, te has dado por decir capitales, pero vamos a decirle a la gente más cerca. Él 20 de julio, sábado en Briviesca. no se lo pueden perder porque van a disfrutar. Y hemos hablado duende ecuestre, hemos hablado de esa finca maravillosa, ya tengo ganas de ir a la inauguración, pero seguro que estás metido en otros proyectos porque no paras nunca. Sí, bueno, ahí tenemos, como siempre, la compraventa del caballo español para afuera y con los eventos sobre todo. Y teníamos cine antes y series. ¿Eso Sí. cómo anda? Bueno, eso lo tengo un poco aparcado, Además, eso es en el mes de enero. Claro, claro, porque te vas para América Sim. Bueno, te has ido. Sí, estos este años. año fui en enero a montarle al cantante de Alma Luma los caballos, que me contrató. ¿En serio? ¿Has estado Sí. con Maluma? Pero cuéntanos esto. ¿Qué Pues, tal allí? Bien, pues solo estuve una semana y la verdad que estuvo la experiencia muy bien. Él no pudo estar porque era cuando estaba en Miami cantando, pero allí me atendieron de cine porque el que lleva toda la hacienda es su primo y tienen 40 y tantos caballos. ¿Y cómo llega a ponerse en contacto contigo? Por el primo, porque allá en Colombia coincidimos en una feria Ajá. y llevaban una montura desastrosa. Y yo sabía que eran ellos y fui allí y me dijeron, mira, ese es su primo y es el que lleva todo y tal y no sé qué. Y le dije, dile a tu primo que le voy a regalar una montura. Y se la llevé al Wiking Center de Madrid. Sí. Y ahí se la Qué di. bueno. Y luego ahí es donde él me hizo la invitación a ir a su casa y bueno, pues bien. Estoy con alguien que le ha domado los caballos a Maluma. Ya Sí. no, o sea, el programa ya no puede ser más maravilloso. Es genial. Alberto, decirle a la gente que vaya, ¿no? Que a todas las actuaciones. Que vaya a las actuaciones porque es por una buena causa. Efectivamente.
muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti como por este siempre. rato. Y la primera fecha, apunten, 20 de julio, la primera fecha más cercana. para Más la gente cercana. Que se pueda desplazar, 20 de julio, Briviesca, pero luego si no pueden, tienen Santander, tienen Huesca, tienen Palencia. ¿Dónde se pueden informar de más fechas? En el Facebook de Duende Ecuestre. Facebook de Duende Ecuestre, por si no les han cuadrado esas, ya les hemos dado 4 opciones, pero si no les han cuadrado esas, tiene hasta 45 este verano. Gracias por poder estar con nosotros, Alberto, y seguimos en nuestro Desde la Barrera. Lo bueno de venir prontito a la Plaza de Toros es que nos encontramos con grandes aficionados, grandes profesionales y sobre todo grandes amigos y que tienen cosas que contarnos, cosas muy interesantes. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a Burgos. Bueno, yo castellano-leonesa, encantada, aunque compitamos en el Bueno. tema del gótico, pero no es competir. Y también en somos fechas primas de hermanas. toros. La capital compite ahí un Sí, poquito en sí, fechas sí. de toros, San aunque Pedro, va primero a San Juan. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto Burgos? Pues la he encontrado muy diferente, porque ¿Sí? yo está muy mal, pero hacía creo que 12 o 13 años. No habías visto Entonces, casi ni claro, la cubierta. yo no había visto, no, es que yo no había visto Claro. la cubierta. ¿Y qué te ha me parecido? gusta, me gusta. Bueno, sí, luego sí, sí, una me vez que se gusta. ve los toros y que estamos en los toros, Ya se llena el colorcito, ya hay otro ambiente, otro las peñas, color. además nosotros somos muy de peñas. Sois ¿no? muy de peñas. Y tú también, Sí, no sí. vamos a engañarnos. No, Mucho no, de yo verbena, también. charanga. A mí me gusta la verbena y la charanga, a mí me gustan los toros en el pueblo. Efectivamente. Y la peña al final es el reflejo un poco de la fiesta popular, que al final eso es lo que son los toros. El toro y el pueblo de la mano van. Efectivamente. Pero no vamos a hablar hoy, ahora con ella, de lo que pasa en el ruedo, de lo que ha pasado, de lo que ha pasado estos días en feria, porque tienes algo muy interesante, muy importante. Cojan papel sobre todo para el tema de las fechas, Sí. porque les va a gustar la iniciativa y yo creo que van a acabar yendo. Cuéntanos. Pues precisamente hablando de los pueblos que tenemos aquí en Castilla y León, uno yo creo de los más bonitos es el de la Sierra de Candelario, en Salamanca. Y anotad, porque el día 27 y el día 28 de julio tenemos algo que yo creo que es muy bonito, que le damos las gracias a la Diputación de Salamanca, también a la alcaldesa. ¡Qué suerte! A la alcaldesa, porque los políticos a veces pues tienen complejos, lo vamos a decir, y en Sí. este caso no ha sido así. La alcaldesa de Candelario, que se llama Elvira, ha querido cambiar lo que era un festival que se hacía cada año por un certamen. Ha dicho un certamen de novilladas para los becerristas. ¡Qué maravilla! Porque donde está el futuro, ¿dónde es? En el germen, en los inicios. Entonces, bueno, pues con la organización de la Escuela de Galapagar y luego también de la Escuela del Guillo vamos a hacer un certamen, que es el primer certamen de novilladas Sierra de Candelario. 27, y son 28 el de 27 julio. y el 28 de julio. Las dos van a ser de luces. Tenemos novillos de Mari Carmen Cruz y de Don Domingo López Chávez. Así que bueno, pues la novillada va a ser de 6 la del 27, pero repito, de luces, debut para muchos de ¡Qué luces, bueno! de la Pillaya, por ejemplo, es su debut de luces. Y Qué luego al día bonito. siguiente el cartel que ya hace Terna. Va a ser muy interesante porque son novilleros que tienen mucho ambiente. Tenemos de la Cuéntanos nuestra para que la de- gente diga, oye, yo quiero sí, ver. Sí, aquí entre los becerristas es muy bonito y hay que ir Efectivamente. tomando nota y luego le sigues el trayecto. Claro, luego y ves dices, cómo yo le crecen". vi, además con orgullo, yo le vi allí en Candelario, en ese Totalmente. primer certamen que ganó de la Sierra de Candelario. Totalmente. Pues Marta Martín, que bueno, Ajá. yo confieso que claro, es de Galapagar y es una de mis apuestas ya desde hace tiempo. ¿Ah, sí? Cuéntanos un poquito cómo... Pues mira, este año ganó también la Vi de Plata, la primera, en Arganda. Toreará en septiembre en Arganda. Ajá. De aquí de Castilla y León, Ledesma también quedó ganadora del Bolsín. Luego está Julio Norte, que quedó triunfadora de Bilbao. En Bilbao, sí, iba a decir, ese es un nombre que por aquí nos suena más, Os suena por mucho. eso. Y Iglesias con Y, Ajá. que también abrió la puerta grande ahí en el coso de la Glorieta, que bueno, pues juega en casa. O sea, es un cartel No, es un cartel de triunfadores. mucho interés. Y ese día precisamente son los novillos de domingo. Ajá. Cada día además, pues para que haya ese pique, esa rivalidad que es tan necesario en los toros, se anunciará al final de cada tarde quién es el triunfador. Qué bueno. Así. Además entiendo
que el pueblo está en fiestas. El pueblo está en fiestas, el pueblo es precioso. Que nos gusta una verbena. El pueblo se hace una charanga, pero por cada esquina. O sea, es decir, la gente puede ir sábado y domingo, estamos hablando. Estamos hablando de fin de semana, O sí. sea, que la gente puede ir por la mañana. A las 6:30. A las 6:30 de la tarde, o sea, puede ir por la mañana, disfrutar del pueblo, además, lo que hablamos, un pueblo precioso. Un pueblo muy bonito, se come muy rico. de toda Comer esa zona de la bien y sierra. luego ir a ver primero esa novillada 6, quedarse a dormir por allí, Claro. que también es bonito Sí, sí, para sí. el mes de julio. Además, no apretará mucho el calor allí. No, no, Será no, como no. aquí. Aquí, como todos los castellano-leoneses, la Rebequita siempre. La Rebequita, puestas. no dejársela. Y al día siguiente igual se levantan lo que les faltó de ver el día anterior Sí, dan y un buen por la tarde paseíto a la por la novillada. sierra y luego por la tarde a la novillada. Yo creo que el plan El plan es estupendo y de verdad que hay que un poco empujar cuando se hace estas apuestas que las escuelas promueven. En este caso ha sido una iniciativa de la Escuela de Galapagar, somos los que la organizamos, pero la Diputación de Salamanca, la Escuela de Salamanca, también la del Guillo, por supuestísimo la alcaldesa Elvira, el que todo esto se haga 100% público y sea todo para los chavales. Chavales, entendedme, ahí como Paco Camino con Chavales. todo el cariño, ¿no? Yo creo que esto hay que hacer la apuesta y los que somos aficionados, si queremos que haya nuevos toreros, pues a la cantera hay que echarla el mimo. tú que has estado y que sabes cómo ha sido llegar hasta haberlo anunciado, el trabajo me imagino que es ingente, ¿no? Sí. Yo reconozco que aquí pues hago mi guiño en, bueno, pues en lo nuestro, en los medios, en lo que buenamente pueda, dando picariño, ¿no? La Claro. parte técnica yo no, pero sí que es cierto que todo lo que es la parte de despachos, todo cuesta muchísimo. A veces dices, es una novillada sin picar, el coste va a ser muchísimo menor. Señores, hay muchos permisos, el moverlo, el ganado cuesta, los seguros cuestan. Entonces, a nivel burocrático es costoso, a nivel económico es costoso y a nivel... Por eso recalcamos, insistimos, de que un ayuntamiento diga gestión propia y pasamos de 4 novillos que eran el año pasado a 12 y con la idea de que aunque cambie pues, el equipo de gobierno y que cambie el paraguas de las escuelas, el bolsín o el certamen siga, yo creo que es de aplaudir y lo que lleva detrás es de muchos meses. Os estamos hablando de que la idea se germinó el año pasado. Vamos a recordar, por si acaban ustedes de conectar ahora mismo en la 8 y en Vive Radio, en este nuestro Desde la Barrera, nos hemos salido un pelín de Burgos sin salir de la comunidad, No. Efectivamente, porque les hemos venido a presentar una iniciativa preciosa, porque todo lo que sea ayudar al futuro, además lo hemos dicho aquí en estos programas, que la juventud se está tomando el relevo, tanto fuera del ruedo como dentro, y todo lo que sea apoyar al futuro es absolutamente maravilloso. Así que recopilamos 27 y 28 de julio, qué van a ver y lo que quieras aportar. 27 y 28 de julio, Sierra de Candelario, 6:30 de la tarde. Salamanca. Salamanca. Claro. Novillos del salmantino, el maestro Domingo López Chávez, de la gaditana Mari Carmen Camacho. Va a haber novilleros de la Escuela de Salamanca, dirigida por José Ignacio. También van a tener 2 invitadas estrella, 2 novilleras, Marta Martín de la Escuela de Galapagar y de la Escuela del Guillo, La Pillaya. Yo creo que hay que apostar para que este primer certamen de novilladas de Sierra de Candelario sea el primero de cientos, porque como hemos cogido como lema, hay que mimar el presente para poder así mirar el futuro. Nos ha presentado el primero, pero como va a ser un éxito, yo estoy convencida y así se lo deseo, te citamos aquí en los San Pedros de 2025, si apuestan por nosotros y confían en nosotros, para que nos vengas a presentar el segundo certamen. Fenomenal. ¿Cerrado? Está hecho, trato. Trato hecho.